Bueno, bienvenidos a la primera jornada que hacemos en forma conjunta la Municipalidad de Moreno con el Instituto de Derecho Tributario de Moreno General Rodríguez y del Colegio de San Isidro. Esta es una de las tantas charlas que estamos tratando de organizar en conjunto, a efectos de que tanto gente de la municipalidad como de la parte privada estemos capacitándonos en temas tributarios que son de interés para todos. Mi nombre es María Laura Giordano, yo soy codirectora del Instituto de Derecho Tributario de Moreno General Rodríguez, y conmigo están, bueno, ahora Camila Giuffré, que va a presentar al participante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar al expositor de hoy. Tenemos al doctor Gastón Vidalquera, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario de la misma universidad. Es docente de grado en la Facultad también de Derecho de la UBA, en la Universidad de Palermo, la Universidad de San Isidro, y docente de posgrado en la Universidad Católica Argentina. Bueno, es expositor en numerosos congresos y jornadas de especialidad tributaria, es autor del libro Cuestiones conflictivas de tributación local, publicado en REPAR en el 2019, autor de numerosos artículos también de especialidad, y en cuanto a la experiencia profesional, ha trabajado en importantes y reconocidos estudios jurídicos, y desde el 2016 ejerce la profesión de forma independiente. Bueno, el tema de hoy, que nos va a hablar en términos amplios, es sobre la responsabilidad solidaria de los integrantes de los órganos de administración de las personas jurídicas en materia tributaria. Así que bueno, lo dejamos que hable al expositor. Germán va a hacer una presentación también. Tanto dijiste que no querías hablar, pero bueno. Buenas tardes a todos, no, simplemente a modo de introducción, agradecerle a Gastón el aventón de acompañarnos en esta actividad acá en el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, agradecerle al doctor Escrepante que nos reciba, contarles un poco a quienes se conectan virtualmente por primera vez y a quienes nos visitan, que esto hay que reconocer que es una iniciativa de la Municipalidad de Moreno, del equipo de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y de la Secretaría de Hacienda, que hicieron en los últimos años un gran cambio en la gestión de la recaudación de los recursos municipales. Y en ese marco, el año pasado me tocó que me invitaran a mí a hablar en un par de reuniones que compartimos con ustedes. Después, el año pasado también vino a hablar con ustedes Pablo de la Pica, Sí, que dio una actividad sobre el vínculo entre la ley de concursos y quiebras, sí, y los créditos fiscales. Y para este año, ustedes quisieron seguir con esta iniciativa que celebramos, que los cuadros municipales, los funcionarios se capaciten, puedan tener de primera mano a actores como Gastón, que es uno de los, tal vez, tributaristas en materia de tributación local más reconocidos del país. ¿Cuántos habrá? ¿10, 20? ¿Puede ser uno de los 10 o 20? No, que más sabe de tributación local, provincial y municipal. Muy recomendable un libro que tiene Gastón, Cuestiones conflictivas de tributos locales, que al final del libro habla un poco de este tema que va a tratar hoy. Así que nada, agradecerle, como le digo, acá a quienes nos reciben, a la municipalidad, y compartimos la actividad. Sé que hay gente que se ha conectado, es más, no sé si no está conectada, una jueza de Mendoza, la doctora Paulina Martínez por ahí, la doctora Silito también debe estar conectada, que estaban muy interesadas en escucharlo a Gastón, especialmente en el tema. Así que te dejamos hablando, es todo tuyo. Yo avisé que no vuelvo a dormir a casa, así que terminaremos 2 de la mañana, ¿está bien? Puede ser más o menos. Gracias. ¿Querés que saltemos por las dudas? Ahora. Vale, buenas tardes. Bueno, primero y principal, no crean todo lo que se dice en los currículums, sino simplemente si les sirve lo que uno escucha y lo que uno puede aportar. Y lo que sí quiero agradecer, como siempre, cuando te invitan a un lugar, que hay que ser agradecido, a María Laura, que nos conocíamos de la vida profesional y bueno, nos contactamos por tuvo la gentileza de invitarme.
A Germán, que ya nos conocemos hace varios años, también tiene la gentileza siempre de que pueda aportar la mirada desde el otro lado, si se quiere, desde el lado particular. Yo no defiendo a ultranza a los particulares, pero siempre me ha tocado litigar del otro lado. De ahí nos conocimos con Germán y demás. Bueno, te agradezco también a vos la invitación. Yo no soy, siempre digo lo mismo, parecido, no soy Buligón y no soy una eminencia en el derecho tributario, me gusta, empecé con esto hace mucho tiempo, con lo cual esto vamos a tratar de hacerlo con un sentido práctico también. Hay algunos títulos que son disparadores, pero también seas, María Laura, tengas en el chat de lo que vengo hablando, ustedes mismos también me interrumpen, hablamos, lo hacemos más dinámicos, me dicen cómo lo llevan ustedes el tema, la situación, cómo la analizan y demás, y es mucho más rico para todos. No, insisto, no es una exposición magistral que nadie puede interrumpir ni demás. Eso es, en todas las oportunidades que tengo, intento decirlo. Puesto así de vuelta en el fondo. Ustedes me dan lo que ustedes hacen, yo aprendo y yo les puedo transmitir lo que yo he hecho y he visto que es una parte. Vendrá otra persona y podrá decir otra cuestión. Bien. Habíamos hablado con María Laura de algunos disparadores, yo me hice el machete también de ir tratando de hablar de esos temas que les puede ser de interés. El tema de la responsabilidad solidaria de los directores en materia tributaria, algo que está súper de moda, para mi entender. Ahora después vamos a tratar de hacer algunas conclusiones, sugerencias, aportes. Como el tema de la prescripción no termina de cerrarse, el tema de la prescripción, que no sé si lo tocaron, daría para hablar un montón. ¿Cuándo prescribe? La pregunta más difícil que te pueden hacer profesionalmente, una es ¿cuándo prescribe una obligación tributaria local, municipal o provincial? Es claro si es anterior al 2015, no es tan claro ahora. Bueno, todas las discusiones que hay. En esto hay algo parecido también. Entonces, ¿cuál es la norma que prevalece? Digamos? Entonces, como punto de partida, ahora vamos a hablar un poco en particular de la responsabilidad solidaria de los directores en materia tributaria, porque hay un conflicto, una situación, un problema que se plantea. Y viene del 75, inciso 12 de la Constitución, que es la cláusula de los códigos, que todos conocemos, que a quién le corresponde dictar los códigos de fondo, al Congreso. Y esto lo ato también con la prescripción, ahora nos metemos en la responsabilidad de los directores, porque hace mucho tiempo la Corte usó unas palabras que eran muy fuertes con la prescripción, y dijo que era un instituto general del derecho. Yo nunca entendí muy bien qué es un instituto general del derecho, que no podían las provincias legislarlo en filcrosa, y que había como una devolución, una regulación propia del Congreso, uniforme, buscando una uniformidad. Todo eso de filcrosa que ustedes conocen, hasta que se cambió el Código Civil y Comercial. Cada uno tendrá casi su opinión, pero todavía no está resuelto la segunda etapa, digo yo, de prescripción. Entonces el conflicto es el mismo en el fondo. ¿Quién regula? ¿Corresponde al Congreso o corresponde a la municipalidad de Moreno, a la municipalidad de General Rodríguez, a Choel, regular esas cuestiones? Y lo mismo pasa con la responsabilidad solidaria en el fondo. Porque la Ley General de Sociedades está metida en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora a partir del fallo fallido. Y gracias Germán, y la hacemos más complicada, vos tirame así de vuelta, y la hacemos más complicada que las multas prescriban a los 2 años. Entonces, cuando vos estás del otro lado, circunstancialmente, el impuesto no prescribió y la multa sí prescribió, ahí no sé, después me interesa ver hablar un poco e intercambiar ideas de esto, pero eso es un muy buen punto. Lo mismo cuestión normativa se plantea con los ilícitos tributarios. La Corte dijo claramente hace poquito, Alpha Shipping creo que se aplica el Código Penal, son 2 años la prescripción. Prevalece el Código Penal versus la ordenanza local, versus el Código Fiscal de Chubut, lo que fuere. Entonces, ahí sería para otra jornada, otra charla, pueden invitar a quien quieran, yo les puedo dar mi punto de vista. Lo mismo se termina planteando con los directores. ¿Qué prevalece? Porque la Ley General de Sociedades, para los que somos más grandes, la Ley de Sociedades, yo no le voy a decir la Ley General de Sociedades, está metida en el Código Civil y Comercial de la Nación, en un anexo, entonces forma parte. Y ahí y arrancamos con el conflicto normativo como para entender todo hablando técnicamente, todo este merengue, o qué
qué puede hacer el municipio, qué hace la provincia y demás. Y ahí tenemos, vamos a leer, siempre mejor leer específicamente, tenemos la Ley General de Sociedades, porque corresponde al Congreso dictar la Ley General de Sociedades, versus, códigos fiscales, ordenanzas. Después vamos a hablar un cachito, tienen lugar, ¿no? Sí, por favor, no se queden parados. Vamos a hablar un poco de cómo está regulado en Moreno específicamente, y vamos a ver un poco cómo están otros códigos, pero ¿qué prevalece? ¿La ley de sociedades o los códigos fiscales o las ordenanzas? Si yo miro la ley de sociedades, que es en el fondo lo que dijo la Suprema Corte de la provincia en el fallo Toledo y otros, que para mí ya lo había dicho, pero diciendo que prevalece esta norma. Entonces vamos a ver, ¿dónde está la responsabilidad de los directores frente a todos? Porque habla frente a terceros. Y si metemos terceros, o hablamos de terceros, están los fiscos. Serán relaciones intrasocietarias, con otras empresas, etc. Dice, los administradores y los representantes, el 59 de la sociedad, deben obrar con lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, estudiamos en la facultad el buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. Y el 274 nos precisa que los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas, y ahí me quedo los terceros, ahí están los fiscos, etc., por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del 59 que leímos recién, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, y por cualquier otro daño producido por, y ahí me parece lo más importante de esto, dolo, abuso de facultades o culpa grave. Entonces, cuando el director es responsable personalmente, ilimitada y solidariamente, cuando hay dolo, abuso de facultades o culpa grave. Eso está clarito. Entonces, ahora, ¿cómo sigue esto, o cómo juega esto con... Mucha parte de este cuento ustedes la conocerán, pero bueno, la introducción vale la pena. ¿Cómo juega esto con las ordenanzas locales? Vamos a ver cómo juega con AFIP, porque AFIP tiene otra regulación. El 11683 es tan ley como la ley de sociedades, y la regula diferente. Ahí no tenemos... Muchas veces en la facultad te preguntan, ¿y por qué esto no pasa con AFIP? Lo de la prescripción, sobre todo para entenderlo. Y por la AFIP tiene el 11683 que es tan ley como el Código Civil y Comercial de la Nación, y tiene otra regulación para su prescripción, en el ejemplo que estamos dando. Entonces, el primer conflicto, a mí me parece que es una poderosísima herramienta de recaudación, traer a los directores a hacerlos solidarios. Hace tiempo, me parece que fue Arba uno de los primeros que lo utilizó. Me animo a decir que casi todos los códigos fiscales lo deben usar, más menos, no relevado todos ni por asomo, pero vamos a leer cómo es la regulación de Arba. Para el final de la charla, hablemos de Toledo, o sea, el fallo de Toledo que ustedes conocen, para ver qué es lo que se dijo en provincia. Que ahí me adelanto y veo que a nivel local, por lo menos acá está regulado distinto, está más regulado parecido a FIP, que me parece a mí que es lo más difícil, o más fácil de aplicar, más difícil de impugnar. Digamos. Después vamos a tratar de compartir un poco esta conclusión apresurada. Entonces, vamos a Arba. ¿Qué dice? Y si quieren preguntas, interrupciones, bienvenido. Este conflicto que dijimos de Ley General de Sociedades, que, reitero, te habla de dolo o culpa grave o abuso de facultades, no lo encuentro en Arba, en el Código Fiscal de Arba. Porque directamente, el 21 te habla que están obligados al pago de gravámenes, recargos y demás, los integrantes de los órganos de administración o representantes legales de personas jurídicas, etc. Y el 21 y 24, que fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte, en este de Toledo, dice, los responsables indicados en los artículos 21 y 22 responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes. Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que estos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva. Yo me acuerdo que tenía un jefe en un estudio que me decía, esto es imposible de cumplir. Nunca, es decir, nadie
que forme, o yo no lo he visto nunca, que forme parte de un órgano, va a hacer un acta diciendo, no, pará, a mí no me dieron los fondos, yo no quiero ser responsable, me cubro. Entonces, hay doctrina que ha escrito mucho de esto, y dice, esto es medio impracticable, y en Toledo se dice por ahí, esto es muy difícil de cumplir. Volvemos un poco al conflicto que estamos charlando, intercambiando ideas, Ley General de Sociedades versus Código Fiscal. Bien, vamos a ver, entonces, ahora al final vamos a charlar sobre la conclusión de esto. ¿Cómo es en AFIP? Que ahí es donde lo encontré y ahí los invito a que ustedes, o quienes estén del municipio que fuera, también nos dé su punto de vista. ¿Cómo está regulado en AFIP y cómo está regulado en Moreno? Que a mí me parece que hay similitudes, y me parece la forma que evitás o se evita el conflicto normativo. Porque la primera defensa que te van a hacer de una solidaridad directa es, vos no lo podés regular. Vos, municipio o provincia, me dirás, yo no puedo declarar la inconstitucional de una norma, pero bueno, tenés una falla de la Suprema Corte que lo dice. Que valga la aclaración, por lo que se pudo ver, los recursos extraordinarios presentados por la Corte fueron rechazados, con lo cual ese Toledo quedó firme. La Corte se podría haber metido, hablando no técnicamente, y decir, mirá, no estoy tan de acuerdo con esto. Por lo que se publicó en alguna revista y se quedó firme. Así que bueno. Bien, volvemos entonces. ¿Cómo es en AFIP? Para llevarnos la foto, una cosa es cómo es localmente, cómo es en provincia, estamos dentro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cómo lo regula Moreno, que tiene su autonomía, y vamos a ver cómo lo regula AFIP. Vamos a arrancar con AFIP, que es parecido en el fondo a Moreno, y me parece que podemos sacar alguna conclusión. En la AFIP no es solidaria, directa. ¿Cómo les parece? ¿O cuál es su percepción de cómo es en AFIP de lo que han visto? O de lo que conocen. ¿Cómo es esa responsabilidad? ¿Es solidaria, subsidiaria? Veo caras, pero no veo respuestas. No, parece. Es subsidiaria, no es solidaria directa. ¿Y por qué? Vuelvo a lo mismo, siempre esa pregunta, pero ¿por qué no puede ser distinta? Porque es una ley que la regula distinto. Y vamos a sacar alguna conclusión, y ahí les traje dos fallos que no basta fijarse en el buscador de la Corte y poner responsabilidad solidaria, y te aparecen estos dos, que son los dos casos, no nuevos, pero que nos pueden dar también algo de letra para ver cómo es esa responsabilidad, me parece también a nivel local, y qué cosas hay que tener en cuenta. Dice el 8, ¿cómo es la responsabilidad de los directores? Dice, responden en forma personal y solidaria con los deudores del tributo, responsables en forma personal y solidaria con los deudores del tributo. Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones. Ahora vamos a charlar algo de las sanciones, y si son responsables los directores o no. Yo les voy a decir mi punto de vista, ustedes me dirán qué opinan también. Dice, todos los responsables enumerados en el punto A E del inciso 1 tal, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaren oportunamente el debido tributo. Ahí en ese que decimos están los directores, gerentes, etc. Si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto a aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente. Acá es interesante porque pone el aspecto subjetivo, que en otro lado es objetivo, en provincia de Buenos Aires. Acá mete el aspecto subjetivo, pero ¿qué te está diciendo? Que es subsidiaria, no está dejando de lado el director, ni el gerente, ni el responsable de un fideicomiso, ni porque hagámoslo más amplio, acá tenemos un montón de presuntos solidarios, ni el administrador de una agrupación de colaboración, etc. Te está diciendo, si el deudor, dentro de los 15 días, lo intimo, el deudor llamamos a una empresa, y no cumple, ahí sí disparo la responsabilidad solidaria de su administrador, subsidiaria. Tenemos la foto, tenemos provincia, ahora vamos a ir a Moreno, y tenemos AFIP.
Y de esto la Corte precisó, porque en un momento decían, como que, yo me acuerdo, tuve la suerte de tenerlo a Carlos Porta en el posgrado en la facultad, y vimos de responsabilidad solidaria, y él votó lo que en definitiva, me acuerdo, al final terminó diciendo la Corte en alguno de los fallos, porque en un momento se decía, no, hasta que no termines contra la empresa no arranca lo del solidario. Esa como una idea muy gruesa, muy burda. Hay que esperar. No está firme, fue el Tribunal Fiscal la empresa, hay que esperar. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dijo la Suprema Corte, la Corte Suprema. Seguimos con el machete y la idea de la estructura, porque así no me voy tampoco por las ramas. Y hay estos dos fallos que me parece que son los dos fallos que hay de responsabilidad solidaria, que es de AFIP. Yo no conozco digamos, lo que les decía recién, de responsabilidad solidaria de directores local. Bueno, la Corte no se metió en este Toledo, que es este Bruti, del 30 de marzo del 2004, y el otro es Bozano, del 11 de febrero del 2014. Este, más allá que después les podemos mandar la cita si quieren, en el buscador de la Corte, sumarios, pones responsabilidad solidaria, y por ahí tributaria y demás, te aparecen estos dos. ¿Y qué tratan estos dos casos? Hacemos un resumen muy concreto para que nos sirva la foto entera, y que nos va a servir, me parece, para ver cómo es acá y en otros municipios también, que entiendo que siguieron lo que dice la AFIP. Muchas ordenanzas siguieron lo que dice en la provincia de Buenos Aires. Que nos adelantamos un poco a la conclusión, genera más conflicto que otra cosa en el fondo, porque el planteo va a ser, yo no soy solidario, y todo esto que charlamos hace un ratito. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Vamos. Brutis Stella Maris, del 30 de marzo del 2004. Si yo tengo que hacer un título, un resumen, o cuando lo preparaba esta charla, dije, bueno, ¿cuándo nace esa responsabilidad solidaria en la 11683? Es un poco lo que precisó en el 2004 la Corte. Y ahí estaba un poco el tema de que hasta que no estés firme para la empresa, no empeces con el director, o no empeces a intimar al director. Vamos a ver. Entonces, en el dictamen de la Procuradora que la Corte sigue, dice, pues en este caso se revoca lo que había dicho el Tribunal Fiscal, un poco lo que decía recién de Porta. Porta opinaba otra cosa, opinaba lo que decía la Corte, pero el Tribunal Fiscal opinaba otra cosa, en el sentido de que hay que esperar. Dice, la falta de cumplimiento de Autorradio Tito a la intimación de pago cursada en ambas resoluciones determinativas es el hecho que habilita, según lo pienso, al organismo fiscal a extender la responsabilidad a los aquí actores. Dice, la responsabilidad solidaria y en consecuencia el organismo recaudador solo pueden dictarla una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Solo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita en forma subsidiaria la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena. No se advierte, bueno, no les dije, a mí siempre me gusta leer las palabras de la Corte, por una cosa es lo que puedo opinar yo, que puede ser medio difuso o con alguna parcialidad, y cuando vas a siempre es interesante ver realmente lo que dice la Corte. Dice, no se advierte obstáculo legal alguno para que el fisco comience el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad personal y solidaria, aún antes de intimar el de pago al deudor principal, puesto que el establecimiento de la responsabilidad requiere de su instrumentación a través del correspondiente acto que culmina el proceso determinativo. Si lo ponemos en palabras fáciles, ya en el 2004 la Corte dijo, ¿cuándo extiendo la responsabilidad solidaria? Cuando se pasan esos 15 días, y aunque vaya al Tribunal Fiscal y demás, y no pague. Pero acá te está diciendo, lo puedes iniciar cuando quieras, el procedimiento para eventualmente hacerlo solidario. Dice, no se advierte obstáculo legal alguno para que el fisco comience el procedimiento de determinación con el objeto de verificar la eventual responsabilidad solidaria. Se puede hacer en forma paralela en cualquier momento. Es un poco uno de los disparadores que veamos con María Laura después de los temas. ¿Cuándo lo hago? ¿En qué momento lo hago? Ahí me contaron ustedes. Acá claramente está diciendo, arrancalo cuando quieras. Es la norma de AFIP. Vamos a ver que es muy parecida, en lo que yo entiendo, a la que está vigente en Moreno. Entonces,
¿Se puede hacer en cualquier momento? Sí. ¿Cuándo se dispara? Cuando los pasan esos 15 días y no pago. Ese sería un poco lo que dice Bruti. Ahora vamos entonces a ver Bozano, Raúl, que es la otra sentencia que sería del 11 de febrero del 2014. Que también, si le ponemos un título, un resumen, que le puse yo, podríamos, el que lo lea le podría poner el que quiere, dice: el acto no tiene que estar firme para empezar el procedimiento de oficio al solidario. Un poco ya lo había dicho en el 2004, acá lo reafirma, volviendo a revocar algo del Tribunal Fiscal, que leemos el hecho del caso, dice: la Cámara no había admitido la responsabilidad solidaria, tuvo en cuenta que la obligación tributaria de la deudora, una empresa, había sido apelada ante el Tribunal Fiscal, juzgó que el ente recaudador no podía válidamente iniciar el procedimiento previsto para obtener el pago de la deuda al responsable solidario. Entonces, el que esté con insomnio lo lee, o en algún momento lo quiere leer, o tenga el tema, o como decía, a quien nos gustan estas cosas lo leerá. El séptimo te dice: después de toda una atracción a la luz de tales principios, se observa que la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de 15 días previsto en el segundo párrafo del artículo 17, sin que tal intimación haya sido cumplida. O sea, la empresa puede haber ido al Tribunal Fiscal y demás, pero no pagó, técnicamente. Entonces, como no pagó, ya disparó el proceso para hacerlo solidario. El responsable solidario también tiene sus recursos para no dejarlo firme, y llegado el caso, si le queda firme, se ejecutará. Y después veremos un poco, o mencionaremos qué pasa con el concurso y con la quiebra, y yo les diré lo que he visto más que nada en ARBA, que va derecho y frente contra el deudor solidario, contra el responsable solidario. Entonces, lo que sí tiene que dale, hacer es, dale. según lo que entiendo, tiene que agotar la vía. O sea, puede que no esté firme la determinación de oficio porque recurre al Tribunal Fiscal o a la justicia, pero sí tiene que agotarse la vía administrativa. Sí, exactamente. Perfecto. Totalmente. Una pregunta. Todas las que quieras. No sé si en alguna parte lo dijiste y me perdí, para repasar. Dale. Siempre que hablamos de determinar por un acto administrativo, en un caso de la municipalidad, determinar la responsabilidad esta, ¿estamos hablando de forma personal siempre o esto se podría hacer extensivo al órgano, más allá de la cabeza en quien esté, porque como muchas veces cambian, ¿viste? Se van rotando? ¿Cómo quedaría en esa parte, Benjamín? Mira, la responsabilidad es solidaria del director, del periodo fiscal en que ejerció. Si cambió el órgano, no va a ser responsable para atrás, obviamente, el nuevo integrante, pero va a ser responsable el de la foto del periodo fiscal que estés analizando, 2023. Y otra cosa que siempre que hay fallos del Tribunal Fiscal, ahora vamos a ver un poco de otro de los disparadores que pusimos, fue cuándo lo traigo al responsable solidario, cómo lo traigo al proceso, y ustedes me contarán cómo lo hacen también. Y que hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal de Provincias. ¿Qué pasa con los directores suplentes? Porque ARBA te pregunta, yo trabajo con contadores, yo no hago la parte de inspecciones, pero y entiendo que ustedes harán, o en general se hace algo similar, en una inspección vos le preguntás quién son los directores, ¿no? Te informarán, ¿y qué pasa si no te informan? Bueno, después charlaremos qué pasa si no te informan. Es un incumplimiento, un deber formal, debería ser una multa. ¿Qué te iba a decir? Los directores suplentes también muchas veces los mete ARBA. Y el Tribunal Fiscal de Provincia han tenido que llegar a pelear y decir: mira, si nunca asumiste el cargo, no puedes ser responsable solidario. ¿Cómo es tu nombre, Manuel? Gabriela. Gabriela, para que te sea claro, Gabriela, lo que está buscando la provincia de Buenos Aires y las legislaciones es que haya dos deudores solidarios. Ahora vamos a ver cómo lo tiene regulado Moreno, que clarito, en una parte de qué es la solidaridad, que en definitiva tenga dos personas para cobrarle. En el fondo es eso. Quiebra o se cae la empresa, tengo el responsable solidario, directo, pero siempre es personal. Pero por eso ahí vamos a charlar después de la multa. A mí me parece que no te pueden cobrar multa. A mí. Es mi opinión.
La multa es de la persona, la pena, qué sé yo, pero el impuesto, si vos querías decir algo, sí, No, dale. eso, o sea que hay que agotar la vía. O sea, no podría, cuando empieza el procedimiento de determinación de oficio, ya intimar al responsable solidario, sino según el fallo, tiene que agotarse la vía y después puedes empezar. Lo que te está diciendo es que le tenés que involucrar a la empresa, correrle vista, poner que te quedó la determinación firme, pasaron esos 15 días y aunque la empresa haya ido al tribunal fiscal, ya podés disparar a la responsabilidad. Pero nada te está Pero diciendo... recién con la determinación de oficio. Pero el anterior ojo que te está diciendo, volvemos, En realidad te permite. metelo cuando quieras. No, con la vista. Con la vista, yo Sí. creía que con la disposición, una vez que vos le notifiques la disposición, pasan los 15 días, no se presenta, no paga, podrías con disposición. Claro. Es disposición, perfecto. Entonces, Pero lo mismo a los efectos. Vamos de vuelta con, por eso lo traía, lo de Bruti, que dice, a ver si no me con anteojos dice no. No se advierte obstáculo legal alguno para que el fisco comience el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad personal y solidaria, aún antes de intimar de pago al deudor principal. Te está diciendo, traelo cuando quieras. Ponerlo cuando quieras en cualquier Sin agotar la vía. Ahora, ¿cuándo se dispara Es necesario. esa solidaria? Cuando no pago. Puede quedar firme. Pero esto me parece que da pie para que lo traigas en el minuto cero. Aunque tu norma no sea como la de provincia de Buenos Aires, no sea solidaridad directa. Te está diciendo vos traelo. Ahora vamos a ver qué dice Moreno. Y bienvenido a los aportes y demás. Así lo hacemos más dinámico. Vamos a la Municipalidad de Moreno y ahí un poco lo que decía Gabriela. Vamos a ver el 23 y el 24, ustedes me dirán que la conocen mejor que yo. El 24 dice, la solidaridad establecida en esta ordenanza tiene estos efectos. Y ahí está, te ve clarito que quiero 2 deudores para cobrarle. La obligación puede ser exigida judicialmente en forma total o parcial a cualquiera de los contribuyentes o responsables, a elección de la autoridad de aplicación, al momento del título ejecutivo, ya lo quieren cobrar por el directo. La extinción de la obligación tributaria efectuada por uno de los contribuyentes o responsables libera al otro, un principio de solidaridad, obviamente, y la condonación, remisión o reducción de la obligación tributaria y sus accesorios libera o beneficia a todos los obligados. Yo la saqué de internet 2023, entiendo que es la vigente, y aquí todo perfecto. Y ahora para llevarnos a la conclusión de lo que hablamos, y la foto de cómo es, no sé cómo es en San Isidro, la verdad no la tengo presente, creo que tiene no tiene solidaridad directa tampoco, tiene algo más parecido a esto, digamos, memoria. El 23 dice, responden con sus bienes y solidariamente con los deudores de los tributos, y si los hubiere con otros responsables de los mismos. Casi que les diría, me animo a decir que es la 11683. Todos los responsables enumerados en los artículos tales, cuando por incumplimiento de cualquiera de los deberes fiscales no abonan oportunamente el debido tributo, si los deudores principales no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal, no existirá esta responsabilidad personal y solidaria a quienes demuestren debidamente que sus mandantes los han colocado en imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, que es el comentario que hicimos recién. Pero si la idea que nos llevamos a algo práctico, si vemos, es igual a la 11683, no solidaria directa. Por lo menos así lo interpreto yo. Pareciera ser que lo podés traer en cualquier momento, pero es subsidiaria. claro, como que primero está Y lo que te habilita ahí también me parece que no solamente con la fiscalización, sino con la intimación de pago, porque lo dice claro, que Dice, cuando no cumplen la intimación. no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal. Sea No como cumple dijiste el vos, principal. en la vista, como se llame, sea antes, no cumplen. No indica que esté firme para la empresa, pero ahí nada te indica si vos, o te impide, si vos tomás de mano de Bozano y, mejor dicho, de Bruti, que vos lo traigas en el minuto cero. No quiere decir que le vayas a cobrar del minuto cero, pero lo incorporaste. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Perfecto. Aunque tenemos la facultad de conocer de... Claro. Exactamente. Bien. Y estás pensando en la fiscalización, pero puede ser que presentó la declaración jurada, lo intimás a que pague la declaración jurada, no abona, y ahí lo puedes hacer, intimar al responsable solidario. Sí, le tenés que siempre garantizar su derecho de defensa y hacer un procedimiento, me refiero, uno busca, yo
para mí es una herramienta de recaudación en el fondo. Podemos hablar un montón de cuestiones jurídicas y técnicas, y estamos intentando hacerlo, pero en el fondo intenta hacer una herramienta más de recaudación. Estás trayendo un deudor más para que te pague. Y lo vamos a ver más clarito en los concursos y en las quiebras. No, No, está bien eso. no, sí, pero si quieren... Pero bueno, por lo menos hay que intimarlo, no podrías iniciar directamente, por ejemplo, un juicio de apremio contra el solidario. nunca. Le tenés que dar, aunque sea una vista, para que pueda ejercer su derecho. Vos pensás que estás intentando hacer la responsabilidad personal y solidaria con su patrimonio. Entonces, uno, no soy especialista en laboral, quizá hay alguno que sabe mucho más de laboral. Para algo la gente hace, en su momento hace estructuras societarias, para no ser personal solidariamente con su patrimonio. Entonces, si directamente por cualquier deuda fiscal quedaras enganchado, sería complicado. Por lo menos es una herramienta para usar en forma subsidiaria. Y lo que yo he visto, AFIP, yo no he visto que lo use tanto a nivel de impuestos, te soy sincero, les soy sincero. Sí sé y que lo usan un montón en seguridad social. Como que ahí sí lo usan mucho más. No sé si por la naturaleza de los aportes y contribuciones, pero en seguridad social sí lo usan mucho más. Tengo un caso hace poco de una empresa que tiene apremio de ejecución fiscal en San Martín en contra, quedó ahí, no pagó la empresa y ahora le iniciaron recién con el apremio, así decidieron ellos, pero con la deuda firme para la empresa al solidario. Me llevó al domicilio electrónica del solidario para arrancar. El solidario, lo que decimos recién, tiene vista, tiene impugnación administrativa con seguridad social, tiene todo un camino hasta que le quede firme a él, pero al final del día le va a quedar firme. En los casos que no son por fiscalización, como decía Laura, por ejemplo, una declaración jurada que presenta y no paga, a nosotros ya nos permite iniciar un proceso ejecutivo, un apremio. El responsable solidario, ¿cómo le darías No, derecho de defensa? tendrás que usar esto. Mira, voy a su ordenanza. No podrías iniciarla directo a ella. Si me preguntas a mí. Tendrías que Notificar al Exactamente. solidario, pero no abonar oportunamente. Es responsable si no abonar oportunamente el debido tributo, si el deudor principal no cumple la intimación administrativa de pago para regularizar la situación fiscal. Pero vos fíjate que es autodeclarada, es distinto a la declaración jurada, porque lo hizo la empresa. Claro. Él es el responsable de que se pague. Pero ahí me parece que tenés que por lo menos correrle, ¿cómo dijiste que era vista? Perdóname, el término. notificación. Una carta de documento. Una notificación fehaciente, lo que sea, para arrancar, porque este director se puede presentar un recurso. Claro. Y un Tenés recurso... que darle el derecho. Tiene la posibilidad de que se defienda, porque es un recurso, acá vi que es revocatorio y jerárquico, bueno, y agotarla en instancia. Pero en ese caso, perdóname, Sí. en ese caso la defensa que tendría el responsable sería solamente que estuvo imposibilitado de pago. Porque Sobre la es una declaración solidaridad, no sobre sobre exacto, sobre su solidaridad. Si a mí me cae el caso y me tengo que poner a escribir, te podré escribir un montón de cosas. Después, digamos, me refiero a argumentos jurídicos que sean válidos o no, veremos, Sí. pero vos podrías arrancar con que es una estructura societaria y yo no sé, un montón de otras cosas, pero sí, un poco lo que dice ella, si presenté la declaración y no pagué, Sí. tengo que darle la chance de que se defienda. Sí, se defiende, sí, el tema es que está bien, sí. sobre su Sí. responsabilidad, ¿no? No sobre el quantum de la deuda. No, porque eso si está le bien. arranca otra vez No, todo el cero. proceso, Claro. me lo No, lleva porque, ¿cómo es tu nombre? Perdóname. Juan Carlos. No, Juan Carlos, porque es declaración jurada, ya está. Entonces ahí, Claro. Punto y aparte. Si no es sobre declaración jurada, es producto de una fiscalización en el cual nosotros lo notificamos cuando la deuda está firme y nosotros está firme en una disposición. Lo notifico. ¿Me puede cuestionar el quantum o solamente su solidaridad con respecto a la deuda? Si yo me arranco, te entiendo, me te entiendo. arranca el periodo otra vez. Claro. No lo puedo nunca. Mira, si arrancaste, si es una determinación de oficio y no es por declaración jurada, para mí él tiene el mismo derecho de cuestionarte como si fuera la empresa. Lo hacen. Te podría decir la base imponible está mal, yo estoy exento, así si apuntás a eso. ¿Sí podría meterte defensas de fondo? Sí, yo creo que sí. Porque está hablando de un quantum de un impuesto que va a ser responsable y solidario. Distinto es el caso que dice ella, que es una declaración jurada que está firme, digamos, lo liquidado. Claro. Acá presentaste 10 y la municipalidad te quiere cobrar 1000.
aplicó una presunción, lo que fuera. Claro. Él tiene derecho a defenderse. ¿Sí? Pero por eso conviene para mí como Sería como la parte 2, fijo, ahora charlamos un poquito más. Sí. claro, conviene ya correr traslado al solidario con la vista para no tener que después empezar de cero todo el procedimiento. Totalmente. Sería antes de la resolución, con la disposición, Y al principio. vence el plazo, Sí, se mandaría yo exacto. lo pondría hasta en la prevista como solidario. Sí, vamos a hacerlo así. Mira, vamos a hablar de Toledo y demás. Yo tuve 2 casos de ARBA posterior, les cuento mi experiencia, y nada pasaba. Lo digo muy concretamente. No sé qué pasará. Si vos, perdón, si vos mirás los fallos del Tribunal Fiscal, sí están aplicando la inconstitucionalidad de la responsabilidad solidaria, que vimos que es distinto a cómo está regulada acá. Nada pasado me refiero a que en las inspecciones que yo he visto, en el inicio de inspección te preguntan quiénes son los directores y gerentes, en la prevista dicen estos son solidarios, y en la vista tuve 2 en este año, también los incorporan a los responsables solidarios y los notifican para que se defiendan. Como que nada hubiera pasado con Toledo, me refiero. Porque el argumento que te ponen o te indican es, yo soy un órgano administrativo y si pensamos un poco más, el derecho argentino es de caso concreto. Yo tendría que lograr mi constitucionalidad en mi caso concreto. Aunque lo lógico que podemos discutir, que si hay un fallo de la Suprema Corte, la Corte que logró la inconstitucionalidad se aplique para todos. Pero nuestro derecho no es así de verdad. ¿Vos querías hacer, perdóname, una pregunta? No. Sí, me parece ahora. Pero bueno, un poco por ese lado. Bien. Vamos a hablar un poco ahí con la segunda parte, que era, habíamos visto con aquí, con el aula, ¿no? Sí. El acto administrativo sería el segundo. Hicimos un repaso rápido, no tan rápido, de procedencia a la extensión de la responsabilidad solidaria o gerentes en sede administrativa. Y ahí, bueno, analizamos un poco el conflicto, las normas, y en qué momento lo traigo también, y los fallos de la Corte. Vamos a charlar un poquito también con esta idea práctica. El acto administrativo y la extensión de la responsabilidad solidaria, necesidad de que tramiten el mismo expediente o por separado. Bueno, un poco, Juan, ya lo charlamos, vos lo dijiste. Algunas ideas, algunas sugerencias. Me parece que tramitar en el mismo expediente administrativo, en forma paralela, como lo hace la FIP. En muchos casos, a veces en Seguridad Social lo hace antes, a veces lo hace después, pero en forma paralela como lo hacen los fiscos, por lo menos ARBA, que yo conozca. ¿Y cómo te enterás? Y quizás usted lo hace, no estoy diciendo una vida pura, con el inicio de inspección preguntarles quiénes son esos socios o gerentes. Alguna consulta que algunas me hicieron, yo no les quiero decir quiénes son. ¿Pasa? Pasa, sí. ¿Y qué hacen? Pregunto No qué hacen. No lo vi acá en la municipalidad, lo vi con ARBA, pero desde el otro lado. Y con las tareas que uno hace de fiscalización, por ejemplo, puedes buscar en el boletín oficial quiénes son los directores, el presidente, o en algún sistema de búsqueda de datos. O a veces con Gnosis también aparece la información. Claro, en Gnosis te aparecen los extractos del boletín oficial y vos buscas el boletín oficial. Sí, porque yo no sé si, yo había puesto ahí como el machete, inicio de inspección como ARBA, pedirle la nómina de tutores gerentes. ¿Qué pasa si en el medio de una inspección tengo que ver un montón de información y no te doy eso? Es un incumplimiento de un deber formal y podrías hacerlo en sumario por multa. No sé cuándo es la multa por no cumplir con un deber formal. Pero eso puede no dártela. Yo me refiero a ente jurídico. Y la idea de esto es saber quiénes son. Bueno, un poco buscarlo en, no sé, el IGJ, esto está un poquito... Y en ese caso, por ejemplo, no me la da, no logro obtener información. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para traerlos igual sin saber determinadamente quién es la persona que es responsable solidario? Una tarea de investigación. No puedo dejarlo como el dictamen, como prima facie, como al órgano, sin saber. Lo que pasa si vos... Digo por la impugnación posterior. No, te entiendo. Y lo ideal sería traerlo del minuto cero. Claro. La verdad, para no perder tiempo y demás. Hay una idea que me viene, sí, pero ahora venimos, no hay ningún problema. Distintos en AFIP, ¿por qué? Y ahí atamos lo penal, que ahí es lo más complejo. Vos tenés, no sé cómo es acá, como si hay domicilio fiscal electrónico, sí hay, bueno. Ahí ya tenés un administrador de relaciones, tenés a alguien que es el responsable. AFIP te trae siempre a ese, en los temas penales. Y no soy especialista en penal, me gusta, pero siempre el problema
El primer que tiene el problema para el tributario es el que presentó la declaración jurada, porque está con el tema de la clave. Eso nos fijamos la otra Esa es una vez. opción también legítima, va a decir, mira, ¿quién es el que presenta la declaración jurada de la tasa o lo que fuere? Bueno, esa es la primera persona que tenés que incorporar, más allá para hacerlo más fácil, digamos, podés hacer, que debe tener un costo, por ahí para un municipio o un ente administrativo no tiene costo, ir al IGJ, preguntar, te conteste. Pero Claro. vos querías... Sí, preguntarte si te parece viable y si tengo una legislación fiscal determinada, todo un juicio. Quiero llamar a ser el responsable solidario del director, hago todo el acto administrativo, todo perfecto. ¿Te parece que me podría plantear, ya que está en instancia judicial, como defensa la prescripción del tributo, este director? Vamos a tu ejemplo, el tipo. La persona se pudo defender en instancia administrativa, todo perfecto, le quedó firme la deuda. Sí, cuando hace la ejecución te puede presentar las defensas de apremio que quiera. Que la legislación le ofrece. Claro. Prescripción, sí, También por no tenés muchas. Inhabilidad de título y después no tenés muchas más, de verdad. Claro, Digamos, cuando vos tenés que escribir una defensa de una ejecución fiscal de apremio, no tenés muchas opciones. Entraremos en la... ¿Parece que lo podría hacer por separado o No, conjuntamente? es uno de los puntitos que vamos a charlar. Sí. Pero no, porque ahí vemos lo del concurso y la quiebra. Algo. No, en el mismo. Yo haría todo en el mismo. Claro. Si yo Claro, pero no me conviene porque si va a plantear esa defensa de la prescripción. Pero vos pensás que tenés dos deudores en el mismo proceso. Y si mandás a llevar adelante la ejecución, ya tenés dos deudores que eventualmente te pueden cumplir. De hecho, Arbas lo hace mucho, o los casos, no tuve 5.000, tuve 2 apremios, de empresas concursadas. A veces hay deuda que queda ahí media, que no es concursal, no verificó tardíamente, que queda ahí medio en el limbo y va al director directo. Me ha pasado que ha ido el director directo. Y le hace apremio al director. Y deuda, ¿cómo se llama? Va directo al solidario. Pero bueno, esto es pre-Toledo y demás, no sé, después te cuento, tengo una sentencia hace bastante con esto. Pero siendo práctico, yo haría todo lo mismo todo el tiempo. El expediente administrativo. Por ahí es una tarea más es más difícil cómo lo ubicás. Pero bueno, si te lo informó y te informás el domicilio, ya tenés un dato con el domicilio fiscal de afín. Es como un domicilio constituido, podemos intentar utilizarlo. Y si la misma persona te dijo vive acá, o el director está acá, o lo tuviste de otra forma y lo notificaste, y listo, ya. Darle el derecho de defensa, lo que yo siempre pienso del otro lado, que a veces no es fácil por falta de tiempo, materiales y demás, que los fiscos tienen una herramienta muy poderosa que es agotar rápido en la instancia administrativa. Yo siempre lo pensé en ARBA y el Tribunal Fiscal. Si vos en el Tribunal Fiscal resolvés rápido, a ver, vamos a hacer solo una idea. Si yo tuviera que recaudar más en provincia de Buenos Aires, le pondría más plata al Tribunal Fiscal y que resuelva más rápido. ¿Por qué? Porque una vez que está firme ya está. Ya es ejecutiva. Ya te acabó la sentencia del Tribunal Fiscal, ya te acabó el efecto suspensivo y lo que charlábamos recién está el pago previo después. Pero volviendo al apremio, y para no complicarla, sí, yo lo haría en el mismo. ¿Hoy lo están haciendo en el mismo ustedes o...? Sí. Sí. Perfecto. Una sugerencia, ¿no? Vamos al procedimiento, un poco ahí lo que decía Juan, involucrarlo de la vista. Bueno, ahí lo ideal sería... Acá ahí tenés el 66 y demás habla de prevista por 10 días. El 67, en caso de que no conformase la prevista de las diferencias, se iniciará con una vista al contribuyente responsable por 15 días, como son en general todos los fiscos, y después determinación de oficio y multa, y tendrías el recurso de revocatorio y jerárquico en subsidio, y con eso agotás, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Dice los deberes. Ese es el procedimiento de determinación de oficio. Ahora, si vos le envías una notificación intimándolo el pago nada más, porque ya tenés la declaración jurada de ese caso, no se abre todo este procedimiento de determinación de oficio. Es un descargo que puede presentar y saldrá alguna resolución que lo confirme, ¿no?
Sí, pero si yo estoy pensando, es una especie de... vos podrías presentar un recurso, vos, director. Yo te presentaría un recurso de revocatoria con jerarquía y se agotaría. Pero la única que tenés es el recurso de reconciliación con jerárquico. No tenés otra. Estoy pensando en voz alta, porque la declaración jurada te la presentó la empresa. Sí. El director no es solidario directo, es subsidiario. Sí. No pagó, pero para hacerlo responsable solidario le tenés que darle todas las instancias de defensa. Distinto es en inspección que lo metiste el minuto cero y la agotaste. Claro. Vos manejaste los tiempos, vamos a hablar genéricamente, como se pueda, y agotás la instancia a una declaración jurada presentada que querés traer otro deudor que no la firmó en el fondo. Claro. Porque él es responsable, pero no la firmó la empresa. Tenés que... Yo sé que vos lo querés ejecutar rápido y veo tu pregunta como le hago una nota y ya lo traigo. Y ahí me parece que es nulo, pero no... Claro. ¿Y qué Ahora, plantearías perdóname, una nulidad? Claro. sí, ¿Lo notificaste? vamos, ¿Pasó el plazo? ¿Durmió? y ahí podrías tener una resolución haciendo extensiva la responsabilidad solidaria y notificarlo. Ahí está. Ahí me parece que tenés que hacer una resolución y decir, pasaron los 15 días, sos solidario. Y ahí tiene derecho a presentar el recurso. Entonces, de revocatoria. No lo hace, ahí sí le quedó firme. Claro. Porque sí. ¿Tengo que hacer una resolución? Una Para mí sí. Directamente. En el proceso. No, directamente, no te contesta la intimación, no paga, sacás una resolución que le extiende la responsabilidad. No Si haces todo este procedimiento. No, y si cuando esa resolución no interpone ningún recurso, le quedó firme a él responsable. Y ahí sí lo puedes, me parece. Porque si no, y también está lo que uno ve del otro lado, podrías, y está buenísimo esto, porque me da la idea de que hacen las cosas prolijas o que están intentando por lo menos, ya que como hablemos esto es un montón en el sentido de que vos podrías hacer un apremio directamente. No digo que hay que hacerlo, pero lo podrías hacer y ahí del otro lado lo complicaste un montón, porque no les voy a contar a ustedes que saben, las defensas en el apremio tenés una biblioteca enorme que te dice no se puede discutir la causa. Y nada de esto podemos charlarlo, y lo más probable es que le vaya mal. Es posible que le vaya mal. Como mucho una falta de legitimación pasiva te podrán plantear. Pero si ya tenés todo el recurso, la parte recursiva no la vas a poder ni ganar. Pero ahí yo pregunto, una sola de la que estamos, un poco la idea es esta. Esa declaración jurada que tanto que ustedes dicen presente y no la paga. La empresa, vos si no le hago un apremio y tengo el riesgo de que sea insolvente la empresa, por eso quiero traer a otro. Claro. O más que nada por ese lado. Acá pasa mucho eso. Pues Lo que ocurre es que los presidentes, los directores, son únicos y son los titulares de las empresas. Las empresas no tienen cuenta bancaria, no tienen bienes, pero sí los presidentes y los directores. Entonces, hay como que confunden el patrimonio. Claro. Sí, yo diría que hay como un dolo. Y hay una defraudación. Una defraudación. Los tengo que traer de alguna forma. Te entiendo. Y eso les pasa cuando presentaste la declaración jurada muchas veces. Cuando llegamos a la determinación de oficio o un plan de pagos, firman un plan de pago a la empresa, también no lo paga. Cuando lo querés ejecutar ese plan de pago, te encontramos que no tiene bien. Ahí habría que ver un poco, estoy pensando, cuando haces el plan de pago, haces cómo en esa instancia traes al director. ¿Me explico? ¿Cómo en ese momento traes al director para que sea responsable solidario en el eventual incumplimiento del plan de pago? En un momento hay que darle una vista, que... estoy pensando en voz alta. Sí. ¿Cómo lo traes en ese momento para dejarlo enganchado para el eventual apremio? Y ahí también le haces la Solo que lo va a intimación. firmar. Haces la intimación a la empresa que se te cayó el plan o se te está por caer. No cumple, pasados los 15 días, lo notificas al responsable solidario. Porque que haya firmado, él firmó en representación de, pero no es responsable solidario directo. Salvo que me pongo de este lado y te digo, mira, yo lo firmé decreto que porque... lo diga. O, bueno, más complicado. No, hay que ponerlo dentro de... Sigamos, ahora seguimos. pero después hay que ponerlo dentro de... No, yo creo que... de pago. Por Sí. eso, ponerlo Claro. como responsable solidario. Y eso serviría O si que... el convenio de pagos especiales, una cláusula. Y eso serviría, por ejemplo, como para evitar de nuestro lado darle, digamos,
más plazo para que no pague, diciéndole, te hago en el mismo convenio una cláusula en que vos estás firmando por la sociedad de representación y además te estás haciendo responsable solidario. Ahí no sería responsable solidario, sería un fiador. Claro, Bueno, Está pensando, y ahí no sé, y el fiador, toda la defensa. Bueno, tenemos que pensarlo, no lo tengo un pensé caso, tanto, pero tenemos tenés un un fiador, no caso tenés de un fiador. responsable claro, solidario. sí, es verdad, nosotros lo ponemos como fiador, sí. Sí. Lo aceptó el juez al final. Tenemos un caso que hicimos un Eso es convenio de distinto. pago, que ya estaba en apremio. Y pusimos un fiador que entregó una chequera a su nombre para el plan de pagos y el juez lo aceptó así al convenio de pago y lo homologó. Así que, pero era un fiador. Incluso nombramos el artículo del Código Civil y Comercial. Ahí es distinto cuando es fiador, ya hay otro tipo de responsabilidad. Pero me parece. podríamos ponerlos como fiador también, me parece. Sí, ahí lo trajiste a un convenio como si fuera una deuda entre privados, entre Claro. comillas. Trajiste otra garantía. Sí. Una garantía, claro. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, vamos. ¿Tenemos un poco más? ¿Y qué parece? Sí. No sé si Como quieres quieras, 3 y cuarto, ¿querés hacer un corte? Una hora casi, Una hora. casi. Casi una hora. Tenemos una hora y hacemos un break. Dale, ¿Parece? me parece perfecto. Faltarían 5 minutitos, 10 minutitos. Bueno. Salvo que tengas un tema muy amplio y no. No. Hablamos un poquito de, bueno, el acto administrativo, la extensión de la responsabilidad solidaria, necesidad de que tramitan el mismo expediente por separado, ya charlamos. Y bueno, estamos con esta última parte y después al final tenemos 2 o 3 temas más. Desconocimiento del responsable solidario, formas de notificación, agotamiento a la vía administrativa a su respecto, algo ya hablamos. Ahí me parece interesante, yo había puesto como ideas, bueno, buscar informes de IGJ, el registro de las personas, lo que fuera, y usar, si hay domicilio fiscal, ¿quién es el administrador de ese domicilio fiscal? Ese ya tiene un domicilio y es el responsable solidario, o para iniciarle la responsabilidad solidaria, me parece. Formas de notificarlo si no lo ubico, ahí me dirán ustedes, ya más complicado. Es más complejo. Podría hacerlo por edicto, buscarla en el domicilio fiscal que tiene la AFIP, el registro de las personas, pero bueno, ahí pensá que es una responsabilidad solidaria y directa y si yo no lo enganché o él no, de alguna forma dijo mi domicilio es este en el marco de una inspección, no está notificado fehacientemente. No, digamos, es como una ficción, básicamente. Habría que ver la forma. Por eso me quedo pensando lo que vos decías recién. Distinto es un procedimiento de determinación de oficio y distinto es la declaración jurada presentada por la empresa. Preguntamos eso porque tenemos los 2 casos y siempre nos surgen dudas. En el de determinación de oficio creo que tenés más herramientas para traerlo del minuto 0. Sí, obvio. Sí. Y que te cuestione, y que presente las defensas y que en un momento le quede firme, directo y solidario a él y puedas hacer la premia a los 2. Cuando es una declaración jurada, yo lo primero que te diría es yo la firmé como claro. Presidente. No con mi patrimonio. Ahí ocurrirá un poco esta situación y habría que, si me piensan, me pongo en cómo hacer esos pasos, sí, una resolución que lo rechace, que la pueda recurrir y le quede firme. La responsabilidad solidaria. Porque pasaron esos 15 días y no pagó. Siendo la norma que tienen ustedes, básicamente. Claro, con el artículo de nuestra ordenanza lo podemos justificar. Que yo lo venía pensando, y digo, en el fondo es mejor, a mi entender hoy, que la provincia de Buenos Aires. Porque la provincia de Buenos Aires tendrías otro argumento, el que charlamos al principio, diría, vos no podés regularlo de esta manera. Esto es, no hay dolo, probame el dolo, la culpa grave. Y ahí entras en un terreno que lo verá mi hijo cuando los casos se resuelven de la corte, porque ahí entras en un terreno que ya es larguísimo, me parece. Una pregunta, porque dale. también o afirmación. Porque también se le abre al director que se le va a hacer el acto administrativo, no solamente la premio, sino la vía contenciosa para hacer su defensa. Entiendo. Totalmente, 100%, ¿sí? Por eso también tenemos que tener cuidado cómo lo hacemos. Por darle todos los derechos de defensa, porque si va al contencioso. Mira, con esto, yo te hago alguno. En general, te hago un comentario, si quieren, con esto cerramos esta parte, de la etapa, cuando agotaste la etapa administrativa. Acá tendrías el recurso de revocatoria jerárquico, agotaste la etapa. Tenés un instituto, por lo menos en provincia de Buenos Aires, que es difícil de sortear, que es el pago previo. Sí. Es dificilísimo de sortear. Yo te digo, en mi experiencia, no es fácil. Si vos, la corte te dice, vos podés reemplazar ese pago previo con un seguro de caución.
pero hay que tener una espalda enorme para tener un seguro de caución. No lo puedes sacar. En algunos casos, No es tan fácil. Consulta al fisco se acepta. Sí. Ponele que el juez lo acepte, pero pensemos en todos los contribuyentes, mediano, chico, grande, y no es tan fácil lograr un seguro de caución. O sortear el pago previo y decir, el monto que me exigen me imposibilita acceder a la jurisdicción. Y si vos mirás el código en provincia, te dice que el juez mira, y si no pagaste, te intima que pagues. Hay jurisdicciones más duras, menos duras, pero el código contencioso te lo dice. Con lo cual ahí tenés un escollo para el solidario, si querés, práctico, o la empresa, que según un momento que se le agotó la instancia, tiene el apremio cerca, y tiene que pelear con muchas ganas. Tiene derecho por ahí, pero no es tan fácil a veces. Distinto es que para mí, mi opinión personal, y más fácil como está regulado en Ciudad de Buenos Aires. ¿Por cuánto se gasta en pago previo, en escribir, en discutir? En Ciudad vos agotás la instancia y no tiene efecto suspensivo. Vos tenés reconsideración jerárquico y vas a la justicia. La justicia te recibe con tu demanda contenciosa. Si es multa, no tenés que pagar por la naturaleza penal, porque no está firme, pero el impuesto no tenés que pagarlo, que no tiene la demanda efecto suspensivo. Pero no hay ningún lado que te diga el requisito del pago previo. ¿Qué pasa? Te ejecutan. Te hacen una ejecución. En provincia entras con toda esta discusión de, a mi entender, debiera cambiarse. Están muchas cosas que te exijan pagar para que te escuchen, digamos. Distinto sea que no tiene efecto suspensivo la demanda. Pero oyendo lo que vos decías, sí, el responsable de solidaria puede hacerlo, pero si ya le quedó solidaria, si ya le quedó firme la deuda, él va a tener que conseguir una caución, o pagar, o depositar, lo que fuera. No es tan fácil. Lamentablemente no es tan fácil. Yo siempre digo que del otro lado tenés el Estado, o sea, nación, provincia y municipio, con toda una biblioteca que te dice la finalidad de recaudar, toda una biblioteca que dice que las medidas cautelares son de aplicación restrictiva, y no es tan fácil sortear ese escollo, me parece, en los casos que yo he visto. Bueno, muchas gracias por esperar. Ahora terminamos el break y continuamos. Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas por el chat. Gracias. Bueno, estamos acá de vuelta, entonces, como decía María Laura, las preguntas bienvenidas en directo o en el chat, para darle que sea esto más dinámico. Hablamos un breve resumen y nos metemos en los disparadores que tenemos como temas. Hablamos de la extensión de la responsabilidad solidaria, largo y tendido, y tratamos de hacer una foto de cómo es en AFIP y cómo es en los fiscos, y dónde y en qué momento involucrar, si se quiere, también a este responsable solidario. Si tramita por separado, junto, bueno, le hicimos algunas conclusiones que en principio lo ideal sería en forma paralela. Acá se planteó un tema interesante, cuando es de determinación de oficio y cuando es declaración jurada, ¿cómo lo traigo? Uno entiende el interés de los fiscos de recaudar, de la necesidad de tener fondos públicos. También ahí está el tema de ver cómo se puede defender ese presunto responsable solidario. ¿Cómo lo engancho, hablando jurídicamente? ¿Cómo la nómina de directores, de gerentes, cómo tomo conocimiento? Y cómo agotamos la instancia administrativa, hablamos en definitiva con los recursos locales y demás. Y otro tema que daría para charlar, como dijimos, mencionamos el tema de la prescripción, sería el tema del pago previo, cómo es en provincia, porque ahí cada jurisdicción tiene su particularidad, y ahí hablamos que, siendo muy concretos, y también porque no es el motivo de esta charla, es un escollo, si se quiere. ¿Sí? Hay libros escritos de pago previo, diciendo el porqué del pago previo y por qué es constitucional, y del otro lado, siendo más práctico, es, entre comillas, digo yo, un escollo para llegar a la jurisdicción. Por eso hablamos recién de ciudad, siendo una opinión personal mía. Y ahí ahora sí nos vamos a meter en un terreno que hablamos también de qué pasa si no lo conozco al responsable, formas de notificación, agotamiento de la vía, y uno de los puntos que habíamos visto acá, sí, adicional con María Laura, cuando hablamos, veíamos el tema del temario, es el responsable solidario y las sanciones. Si yo miro la ordenanza,
Vamos a tratar de hacer el mismo ejercicio con ARBA, si se quiere, con AGIP, y lo hacemos un poco también con la ordenanza de aquí. Si yo miro la ordenanza de Moreno, así rápido y sin anteojos, si miro la ordenanza de Moreno, fuera de broma, habla que el 23 se responden con sus bienes y solidariamente con los deudores de los tributos y si los hubiere, con otros responsables de los mismos, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas. No lo leí, digamos, por lo menos la parte que fui leyendo para esta charla, este aporte, no te está diciendo directamente de las sanciones o cómo juegan. Ahí me parece que vamos a tratar de hacer alguna distinción de cuál es el bien jurídico tutelado en las sanciones fiscales. Que es distinto, obviamente, de otro tipo de bienes jurídicos, sacando lo penal, obviamente. Entonces, yo pienso, quiero traer un responsable, o quiero hacer a una persona responsable solidaria del impuesto, y me parece que sí es más fácil, en el sentido del concepto. Ahora vamos a ver el tema de la multa. Yo le voy a dar mi opinión, y ustedes también, insisto, preguntas y lo que hayan visto. Ahí cuando recordamos un poquito de la facultad, de las multas formales y materiales. Entonces, las multas formales tienen que ver con colaborar, presentar una declaración jurada, constituir domicilio, y que lo que busca, lo que proteger es la administración tributaria en general. Y lo que más estamos charlando ahora es de recaudación, o sea, más de multas materiales, que tienen que ver con recaudar. No sé, y supongo, que las multas deben ser similares, omisión o defraudación. El tema es cómo toma ese concepto sanción cuando el responsable lo incorporé solidario y le quedó firme. Porque en ese ejercicio que hicimos recién, teórico si se quiere, en la vista, lo incorporé. Si la empresa pagó de menos, el municipio le va a iniciar un sumario, también por infracción, será culpa o defraudación. Siempre es más fácil la culpa, entre comillas, porque no, es como que se invierte en la carga de la prueba. Ese responsable solidario tendrá que defenderse, y me parece a mí ahí, que es ahí donde es mi opinión, que lo primero es, ahí está el tema de la personalidad de la pena, todo ese principio general de la corte, cuando estuvimos en la facultad o cursos. ¿Quién hizo el acto por el cual te van a sancionar? No lo hice yo, lo hizo la persona jurídica. Distinto es que me estén arrastrando, entre comillas, no sé el término, o incorporando para pagar la deuda. Pero la sanción es de naturaleza infraccional, naturaleza penal. A mí me parece ahí que es más difícil incorporar. Es una opinión personal mía, que sea responsable solidario el director por la multa. Algunos opinan así y otros no. Vamos a lo que yo he visto en la práctica, si se quiere, para aportar. No sé, ya les decía, ahora me contarán ustedes si es un concepto más o no. En provincia de Buenos Aires es un concepto más. Salvo, me acuerdo hace un tiempo cuando leía algunos fallos había un juzgado contencioso de Mercedes, no sé cómo terminó en cámara eso, que le daba naturaleza penal a la multa y no era exigible hasta que no quede firme. Porque si ven, es más fácil verlo con ejemplos el procedimiento. Si yo miro el procedimiento en provincia, recién charlamos, tengo el pago previo, ¿no? Pero no tengo que pagar la multa. El pago previo no incluye, dice, excluido intereses y sanciones. Pero esa exclusión de intereses y sanciones, cuando recién decía Gabriela, se tiene que defender el responsable solidario, tiene derecho a ir a la justicia. Esa sanción, el hecho de presentar la demanda, ¿suspende la exigibilidad de la multa o no? Por la naturaleza penal. Lo que yo he visto, que es digamos, por ahí una opinión o de haber visto casos, no te suspende en provincia de Buenos Aires, es un concepto más. ARBA te lo toma como un concepto más y te ejecuta. Porque la legislación habla multas, punto. Una vez que está firme las multas, se ejecuta. Yo les decía, he visto solo un fallo, tendría que buscar cómo quedó en cámara, que le dio naturaleza penal a la multa y dijo que hasta que no quede firme no se puede ejecutar. ¿Está clarito en AFIP? Me parece que sí. En AFIP hasta que no está firme,
no, no te la pueden ejecutar. Las multas, siempre pensando en multas materiales, pero lo difícil o complejo de hacer procedimiento es que cada jurisdicción es distinta. Si yo miro a FIP, tengo otra legislación. Tengo, vamos, tribunal fiscal, me defiendo, voy al tribunal fiscal, voy a la Cámara, que la Cámara Contenciosa es la única que me escucha, sin efectos suspensivos sobre el impuesto, me pueden ejecutar, pero sí con efectos suspensivos sobre la multa, porque la misma 11683 lo dice. Entonces, hasta que no quede la firme la multa, te la van a seguir, no es exigible. Distinta legislación. Y ahí, ¿cómo es en AGIP, que mencionamos recién? AGIP te dice que las multas tienen que estar ejecutoriadas para ser reclamadas. Entonces, hasta que no estén firmes y consentidas, hasta el último recurso judicial que tengas, no te la pueden reclamar. Yo creo que esto es una opinión. Tiene que ver con la naturaleza penal que uno le da a las multas tributarias. Si le das naturaleza que se aplica en los principios del derecho penal, la personalidad de la pena, no deberían ejecutarte. Ahora, una cosa es, está buenísimo, muchas cosas que uno estudia, lee, analiza, y después cuando bajas a la práctica no son iguales. La legislación de AFIP te lo dice claro, me parece a mí. La legislación de AGIP también te lo dice claro. En Provincia de Buenos Aires es un terreno distinto. Es tanta las jurisdicciones y más, y los casos que yo he visto, ARBA lo ejecuta como un concepto más. Que entiendo que en los municipios es similar, porque tiene que ver con la boleta de deuda, incorporás la multa y demás. El tema que para nosotros queda firme cuando se agota la vía, porque no hay, obviamente no hay tribunal fiscal, y después tenés el plazo para interponer la pretensión anulatoria, pero no es un plazo para nosotros, sino para el contribuyente. Es que técnicamente es correcto. Claro. Ahora, vamos a hacer un ejercicio nomás en lo que vos planteás. Quedó firme tanto para el solidario como para la empresa la determinación y la multa. Quiero usar la pretensión anulatoria contenciosa. Bueno, tiene el pago previo. Ese pago previo está clarito en el impuesto, como lo sortea. Ahora, lo que yo te planteo es que no es claro, que para mí sí es claro, pero no es claro es, si yo meto la demanda dentro de los 90 días, se suspende automáticamente la multa. Claro, material, pero no es así. Colgado ahí. Eso queda colgado y uno le escribe a veces y queda colgado porque después de la mano te viene el apremio. Mucha gente dentro de los 90 días sí inicia la demanda. 90 días. Empresas, creo que 90. Sí. Inicia la demanda, vemos cómo sortea el pago previo, la multa dice que tenés naturaleza penal, no se la puedes cobrar a la empresa, al solidario, y en el interín, como decís vos, es un plazo para el contribuyente. Claro, a los 15 días te quedó firme para los municipios. Quedó firme. Algunos sostienen que los 90 días sería un plazo en el que no está firme también. Bueno, eso es clarito, clarito en AGIP, en Ciudad, claro. Porque el Código Fiscal de Ciudad dice, por un lado, y ahí está un voto de Casás en un fallo que ahora no me acuerdo, que habla de que las multas se pueden reclamar, porque la ley dice ejecutoriadas. Claro. Dice multas ejecutoriadas. Y en general las legislaciones dicen multas. Puedes ejecutar multas. Como dice ejecutoriadas, se interpretó que tiene que ser firmes y consentidas. Claro. Y en la medida que no esté firme y consentida, no se puede ejecutar. Pero bueno, en esto es un poco compartir, no tengo la verdad del tema, pero me parece que yo me inclino más por el otro lado, sabiendo que me parece que en provincia es un concepto, digamos, un concepto a nivel recaudatorio distinto. Pero bueno, hay que ver cómo lo regula cada una de las legislaciones. Acá se aplicaría directamente una vez firme, se ejecuta. Claro, acá sí. Acá me refiero a los municipios en general, no particularizo, en general, digo. Sí, sí. Y es lo que yo he visto también en la oportunidad. Bien, nos quedan otros temas, vamos. Y ya lo charlamos recién con algunas preguntas. Como disparador habíamos puesto juicio de apremio a responsable solidario, medidas cautelares, el caso del concurso y la quiebra de la empresa y la responsabilidad solidaria. Ahí, en general, bueno, ahí charlábamos antes que empezar el curso, en general, la charla, digo, en general los juzgados civiles y comerciales son los competentes, ¿no? Acá sí. Acá sí. En algunos otros lugares los juzgados contenciosos, en algunos hay juzgados de paz, también no está como, no está claro, los casos que yo he visto, dónde se ejecutan
siempre los créditos municipales, ¿no? A veces son jugados... Igual está determinado en la ley de contencioso administrativo, que es por un tema de espacio y de organización, nada más que los dejaron en los civiles y comerciales. No es por Te iba a decir eso, porque sino por... el contencioso te dice que va al juego contencioso. Claro, sí, por eso. Tributos provinciales y municipales. El tema es que, bueno... Lo derivaron por eso, más que nada, me parece. Sí. Por un tema de organización. Dice en la ley, creo, algo así. Sí, eso es cierto. El artículo por ahí que no me acuerdo. No, ese es un buen punto, sí. Vamos a hacer algunas conclusiones o algunas reflexiones de esto que ya fuimos hablando y se fue dando sobre la charla. Ya llegamos a un escenario que está firme la deuda. Dejamos que se defienda, le dimos el derecho de defensa, lo incorporamos al proceso, presentó prueba. Según la legislación local municipal que se agotó en instancia, y lo que charlamos recién, tiene derecho a la demanda contenciosa sin efecto suspensivo, salvo que logre una medida cautelar, que no es tan fácil en temas tributarios. Un poco lo decíamos recién, el juicio de apremio, en general, lo ideal sería que sea lo mismo a la empresa y al responsable solidario. En el mismo proceso. ¿No? Sí. Sería necesario por una cuestión de tiempo, de insumos, de material, etcétera, hacerlo en dos procesos distintos. ¿Y qué pasa? Otra cosa que se plantea con el concurso y con la quiebra de la empresa. ¿Qué pasa? Lo que charlamos recién hace un momento. Por lo menos en ARBA, que es el caso que yo he visto, recién charlábamos algo de si le queda firme, si la empresa quiebra y el responsable solidario quedó firme como responsable solidario, le van a iniciar la ejecución directo a él. Y eso se hace bastante. O lo he visto en alguna oportunidad. ¿Por qué? Por lo que llamamos recién, es un deudor más. En la medida que le respetaste todos los pasos para que sea un deudor más, es solidario y lo único que podría, por eso me parece que es un lindo resumen, tendríamos que volver a agarrar también el Código Civil y Comercial, pero en la ordenanza del 24 dice la obligación puede ser exigida judicialmente en forma total por ser a cualquiera de los contribuyentes o a todos ellos a elección de la autoridad de aplicación. La extinción de la obligación de uno libera a los solidarios, a los restantes solidarios. La condonación, remoción o reducción de la obligación también beneficia a todos los obligados. Bien. Entonces, un poco ahí como un aporte, lo ideal sería en el mismo proceso de apremio y el caso del concurso de la quiebra que también se presentaría. Insisto, los que yo he visto son con ARBA, con el Código Fiscal de ARBA que es distinto, y ahí hay algunos casos de la Suprema Corte de Buenos Aires, nuevos, o posteriores a Toledo, que dice que obviamente se puede hacer de oficio esto. Porque hay muchas situaciones que quedaron firmes, pero podrías revisar esta responsabilidad solidaria por ser inconstitucional y directa. Pusimos medidas cautelares. Sí, te hago una pregunta con respecto Lo al que quieras, concurso. Por ejemplo, hay un concurso, ¿no? Yo hice la determinación, nunca inicié la responsabilidad solidaria. Ya estamos en concurso. Sí. Si yo digo, bueno, voy a iniciar ahora al responsable solidario, empiezo todo el procedimiento. Estamos en concurso con una parte de la deuda. Claro. Le inicio la responsabilidad, o sea, la determinación. No, la deuda ya está determinada y voy al responsable solidario. Lo notifico. ¿Se presenta o no se presenta? Agoto. Está en concurso, no sabemos si me lo van a tomar o no al crédito. Yo, independientemente si el responsable solidario se presentó y se defendió, ¿puedo iniciarle el apremio al responsable solidario? Me río porque escuché apremio un montón de veces como las ganas de, Sí. de la apremio, pero vamos, lo primero es el apremio. No discutamos más, vamos al break, vamos al apremio. Es lo que me interesa. Me quedó clarísimo. Bueno, pero fuera de broma, a ver, pensando un poco y también intercambiando puntos de vista. Creo que algunas lo leí en algún fallo, estoy pensando. Sí. En el concurso, el municipio se verifica el mismo crédito. El problema es la forma de pago que te dé. Y la empresa te da una forma de pago y se homologa, se acabó la responsabilidad solidaria. Sí. No puedes hacer nada. No, ahí no. Vamos a otro escenario, a ver si por ahí pensando. En tu consulta sería un caso de que el municipio no verificó. Sí.
Mira, eso yo lo vi y lo que intenté decir, bueno, es un proceso universal, anda el proceso universal. Ok. No me hagas solidario de alguien que vos no fuiste a. Vos perdiste un derecho. Ahí no soy concursalista, te digo, ahí te No, puedo no, tirar, pero me parece que es una cuestión, si el municipio verificó y le hicieron un plan de pago, aunque sea con o vaquita no, pero con espera, lo que fuera, es la misma deuda. Ok. Si, no si lo pudiste traer responsable solidario y le quedó firme, sería otra cosa. Ahí viste, a veces cuando, de Conte tuve 2 o 3 de estos, de solidario y concursos, tampoco tuve un montón, que hay veces que queda esa deuda que es post-concursal, pero no, que a veces la reclaman después, y la empresa dice es concursal y no es así. Sí. Bueno, ahí sí he visto que han ido, por lo menos ARBA va contra el solidario directo. Ok. La determinación le queda firme, no la he visto que la he verificado en el concurso y va directo. Ok, gracias. No, de nada. Y sí, también lo mismo, no sé, en el caso de las sucesiones, bueno, ahí ese es otro tema, ¿no? Porque es una persona física. No hay responsables solidarios, pero hay... Nosotros hemos ido a las asociaciones. Y sí. Pero podríamos trasladarlo como proceso universal, el concurso, la quiebre y la sucesión como juega. También que es una persona física. ¿En qué periodo yo de la sucesión puedo hacer solidario a los... Mira, yo lo que sé, me acuerdo de la facultad, es que vos heredás lo bueno y lo malo, o sea que no hay beneficio de inventario. Y si esa persona tuviera una deuda por su actividad de tasa de seguridad e higiene... No, por tasa por servicios generales. Por servicios generales, el ABL. Bueno, ahí yo creo que no tenés que ni ir a la asociación, porque como es viste, tenés impuestos empadronados y declaración jurada. Ahí vos tenés un crédito municipio y podrías iniciar una ejecución y eventualmente, como si fuera a buscar el inmueble. Ahora, ¿no? Estoy pensando en voz alta, ¿no? Tengo un tributo empadronado, Empadronado. pero el titular falleció. Claro. ¿Puedo llamar a los que considero los herederos, a los hijos, y hacerlos solidarios? ¿Tengo que esperar que...? Vamos a la ordenanza. Creo que Primero lo vas leí, sí. contra la asociación indivisa y consta la declaratoria contra los herederos. ¿No lo dice la ordenanza? Sí, dice. Vamos a buscarla. Sí, Bueno, si la encuentro, ¿no? Y algo vi, mira. La buscamos acá. Y como acreedor podrías iniciar la sucesión si no la iniciaron antes. Exactamente. Que puedes ver en la página de la Mira. Suprema Corte si fue iniciada, y si no fue iniciada, como acreedor tendría. Ahí el momento, no sé, Juan, pero dice, están obligados a abonar, mira, los tributos, el 21, sus accesorios y multas, con los recursos que administren, perciben o que disponen, como responsables solidarios del cumplimiento de la deuda tributaria, los siguientes responsables. Le dimos una vuelta enorme a los directores y gerentes, que era el motivo, pero está bueno salió esto. El B te dice, síndicos y liquidadores de las quiebras, síndico de los concursos civiles o comerciales, representantes de las sociedades en liquidación, eso podría ser otro caso, administradores legales o representantes de las judiciales de las sucesiones, y a falta de esto, el cónyuge subpartito y demás herederos. Con lo cual vos tendrías que aplicar el 23, que te dice, pensando, te digo, todos los responsables enumerados en el artículo 21, inciso A a D, y buscar la responsabilidad subsidiaria para hacerlo solidario. Podría totalmente intentar ahí. Mira, yo lo que he visto en AFIP, que es similar, cuando fallece la persona, que el AFIP te pone directamente el quit te aparece como sucesión D, y ahí he visto una notificación de un impuesto que le quieren cobrar a la anterior persona física, directamente notificado al domicilio electrónico del representante de la sucesión ante AFIP. Como que habían cambiado el representante y fue directo ante él. Pero sí, podrías hacerlo. Pero eso... No veo por qué no le podrías hacer... El representante hizo un trámite de la FIP para... Acá no lo hizo. Acá lo tengo que ir a buscar, es decir, tengo que suponer que son los hijos y hacerlos solidarios. Exactamente, sí. Sí, no. Mira, parece bastante complejo. Aunque ir a buscarlos y aparte, aunque lo ubiques con toda la información que hoy tenés al sistema. Me parece más fácil, que también entiendo que como cualquier fisco no quieres rematar inmuebles ni por asomo. Me refiero a cobrar, eso. Estoy pensando que vos querés buscar algo líquido. La fácil sería ir contra el inmueble que te dio origen a la deuda, ¿no?
el ejemplo que vos me das era tasa de Servicio general. servicio ABL. Y la otra es un crédito que también uno necesita cobrar. Esperar el día que se venda también es otra opción, pero bueno, por ahí no se vende nunca. Pero vamos a hacer futurismo jurídico, digamos, tendrías este mecanismo de alguna forma. No lo vi nunca yo, la verdad. No lo vi, sinceramente. Que se venda, también se va prescribiendo. No se prescribe porque vos ya tenés el título prescribido. Podés haber interrumpido la prescripción con el título. Sí, podés iniciar la demanda a los efectos de interrumpir la prescripción. No, eso sí se hace. Sí. No me hago de liquidez, ¿entendés? No puedo esperar que se venda. Yo estoy pensando, creo que vi algo. Tercer cordón. Te entiendo. Sí, no se vende pausa. Te entiendo perfecto. Yo vi. Nosotros nos presentamos en la asociación. Sí, ya sé. Sí. Cuando hay, pero cuando no hay, es un tema. Y ya lo estamos diciendo ahora. Por eso mi pregunta. Claro. Se presentan en En la En la asociación como fuera de atracción. como fer perfecto. Perfecto. Y las embargamos. Queda como un embargo. Y cuando no hay, se puede iniciar. Ah, deberían iniciar. Está bien. La podemos iniciar nosotros ahora. Pero en ese caso vos ubicás un inmueble, usted piensa en esos ejemplos, decís que es el inmueble sobre el cual no se pagó la ABL y pedís un embargo sobre ese inmueble. Ah, está bien. O sobre los derechos litigiosos se puede hacer, perdón, sobre los sobre- derechos hereditarios. Exacto. También, La claro. asociación. Sí, ese es un camino, porque el inmueble no cobra, a ver, no obtuviste liquidez, pero lo embargaste. También hemos pedido sobre cuenta de los herederos. ¿Sí? Y Mira, nos han dado. Sí. Sí. una tasa de ABL, un crédito de ABL. Se debía sobre un inmueble, los herederos tenían cuentas particulares de ellos y pedimos embargo. Mira, Ha salido. en la asociación. En la asociación. Mira, uno aprende siempre. Yo nunca lo vi, la verdad. El hecho Es más engorroso quizá lo que dice Juan, de que lo legalmente sería buscar la solidaridad, todo esto, pero es más práctico lo que decís vos. Cuando no está iniciada la asociación, por el caso que no está iniciada la asociación. Bueno, acreedores o deudores pueden iniciar la asociación. Cualquiera la puede iniciar. Vos podrías iniciarla perfectamente. Vos, municipio. Porque en realidad la responsabilidad solidaria que habla ahí es cuando ya está iniciada la asociación. Exactamente. No funciona para cuando no se inicia. Habría que iniciar. De hecho, la podés iniciar. Sí, yo vi un solo caso que la FIP la inició, fue en busca de. Pero tampoco es tan común, pero sí, que un acreedor inicie una asociación. Porque tengo que buscar aparte, me parece que es engorroso, pero técnicamente se puede hacer. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Lo que dice Ricardo me parece lo más práctico. Si vos lográs que el juez, o lo que están haciendo, lográs que el juez de la sucesión te acepte el embargo, lo que fuere, tenés un crédito. O lo anotás el embargo sobre el inmueble, insisto, no obtuviste liquidez, pero obtuviste la cautela. Se reguarda. Algún día cuando se venda no vas a cobrar, pero andás a ver. ¿Ustedes vieron eso cuando ya estaba la declaratoria o antes? Antes. Ah, mira. Qué raro, ¿no? Está bueno. Mejor, bueno. Sí, porque, a ver, estoy pensando, en el fondo es un crédito exigible, porque es una tasa, digamos, no es declaración jurada, no hay recursos, nada, y tiene como, es cuantificable fácilmente. Es decir, me deben tanto. Es como si hubiera sido a verificar un concurso, entre comillas. Vas a la sucesión. Esa me parece más, nunca la había visto porque no lo tuve el tema, Claro. pero me parece lo más práctico si el juez de la asociación te lo toma. Lo que siempre te acordás de la facultad es que es algo que sea con beneficio de inventario. Tampoco soy civilista, pero algunas hago. El inventario no lo usa nadie. No lo usa nadie, pues vos recibís las deudas y los créditos. Sí, ahí está me parece la solución práctica que también aprendimos. Bueno, habíamos dicho algo más de medidas cautelares, ¿no? Y eso también de la responsabilidad solidaria, claro que si tenés una medida cautelar contra el principal, puedes también pedirla para los solidarios. Ok, perfecto. Creo que esa era la idea. Sí. Sí, la idea era, bueno, si en el mismo título ejecutivo están los dos, pedís Sí. con los dos. Yo no sé si los municipios, no tenía premios de municipio, la verdad, si utilizan como AFIP o como AJIP el sistema de oficios judiciales, No. o no están. Usamos el sistema de la Suprema Corte, que Ok. mandamos oficios electrónicos, pero no es el de AFIP. No es automático. No es el que te embarga todas las cuentas, No, digamos. Lo podemos pedir, pero a través del Banco Central, como cualquier litigante, digamos, te tarda más, no es automático. Ok. Si sabemos cuál es el banco, vamos directo al banco. No está claro, sí, está claro. Pero bueno, no es como sería como AFIP No. o AJIP que tienen ese sistema que te genera. La otra es una persona. Los embargos financieros a todos, no. La otra es una persona, me decía,
que tengo una ejecución fiscal en AGIP, que está sentencia, desde febrero, no importa, es un comentario, y tiene embargada cuenta. Bueno, más o menos le habían agarrado una plata. A mí se me llegó, como sigue funcionando los oficios judiciales, abrió Mercado Pago, le agarraron Mercado Pago. Sí, eso también lo hacemos. Y me agarró en la cuenta DNI, se llama, hay otra que Sí, la cuenta cuenta DNI. DNI. Pero esa te la agarran a Me través dice, del y banco. Provincia. Por el Banco Provincia. Y me manda un mensaje que me dice, me agarró la cuenta DNI también. Claro. Por poco me dice, bueno, ¿cuándo sale la sentencia? Si yo supiera, le digo. Pero claro, No, cuenta digo, DNI digo, no sé. es con cuenta bancaria. Mercado Pago Ah. sin cuenta bancaria igual te dejan embargar. Sí, lo que nos están habilitando son estos oficios financieros. A través del Banco Central, con la comunicación nos están habilitando a hacer embargos financieros. Eso sí, es tipo, te agarro un puchito acá, otro puchito, y hasta que no salga la sentencia o no se embargue todo. Claro. Eso sí. Pero esa plata, digamos, hasta que no hay sentencia no se transfiere a una cuenta judicial. Se transfiere a la cuenta judicial. Ah, sí. Lo que no se transfiere es al municipio, queda en la cuenta En judicial. una cuenta judicial, perfecto. Sí, exacto. Sí, bueno, ahí tienen más experiencia ustedes, obviamente, con el tema de la liquidez, porque en el fondo está buscando liquidez. Claro. Bien. ¿Qué pasa si no le engancho? Si no le ubico o me engancho cuenta bancaria, no, ya podemos hablar con tranquilidad. ¿Qué se puede hacer? Otra pregunta que siempre hacen. No tengo nada a mi nombre, no tengo cuentas, ¿qué puedo hacer? Bueno, la inhibición general de bienes es lo que queda. En general, es el único camino. Comprar y vender no te puede entrar ni salir nada. Básicamente ese sería el camino. Que si no cambió, cada 5 años vence. Y me consta que ARBA, por ejemplo, los casos que he tenido, lo renueva, no se pasa. Yo tenía alguna consulta de una persona que estaba por vender y de golpe le apareció una reinscripta, la inhibición de un juicio viejísimo, que para todo el mundo está todo prescripto, en el sentido, bueno, porque haces esto, pero sabes que se interrumpió, tuvo sentencia. No, ese juicio ya está prescripto, que eso por la deuda era viejísima, pero bueno, no tenía sentencia y tenía la inhibición reanotada una vez, o sea, tuvo que pagar. Bueno, le retuvo el escribano, no vamos a hacer nada. Bueno, bien, hablamos un poco de esto, de los juicios de apremio y demás. Ahí me quedé pensando algo, no sé si lo habíamos comentado antes. Los juicios de apremio son apelables. Sí, son apelables. Son apelables. Sí, Va son civil y apelables. comercial ante la Cámara sería. A la Cámara de Mercedes, sí. Perfecto. Por último, y no menor, hablamos de Toledo, veamos qué dijo Toledo, ¿no? Para cerrar con la idea. ¿De qué año era ese? Mira, Toledo hay un montón. ARBA con Toledo Alejandra sobre apremio provincial es del 14 de diciembre del 2022. No es tan viejo. Había uno anterior, uno del 2014, que ahora no me lo acuerdo, la carátula, que había dicho algo que ARBA consideró que no había sido dicho. A ver, vamos a hacerlo claro. Había un juez civil y comercial, como le diga, de Dolores, que había declarado la inconstitucionalidad de la responsabilidad solidaria por ser contraria a la Ley General de Sociedades. Y si uno leía esa sentencia, era clarito la prevalencia del 75 inciso 2, impecable. Cuando ARBA interpone recurso, creo que no soy de inaplicabilidad de ley también, el juez no lo abre. La Suprema Corte no lo abre, lo declara inadmisible. Entonces, ¿cuál fue? Estoy pensando la tesitura porque lo escuché en alguna reunión de, ¿cómo se llama? El recaudador de ARBA, que estuvo tanto, bueno, ya me va a caer. No, el otro, el posterior. Que estuvo varios años. Sí, Iván Budassi. Yo escuché a Iván Budassi en su momento en una charla. Para mí el fallo era claro, porque si vos veías, te estoy hablando de 2014, y vos veías, la Suprema Corte no se metió, pero el fallo anterior quedó firme. ¿Qué decía ARBA en su momento? O por lo menos lo que estoy a decir es, como la Suprema Corte no se metió en el fondo del tema, no confirmó el tema, digámoslo así. Así muy concreto. A mí me parece una salida recaudatoria, lo que fuere. El hecho es que del 2014 hasta el 2022 la responsabilidad solidaria siguió gozando de excelente salud y aplicándose. Con lo cual, desconozco en ese aspecto por ahí los tiempos, los timings judiciales, el por qué.
si uno lee Toledo es recontra claro en ese aspecto. Porque, ahora vamos a ver qué dijo. Por eso, cuando charlábamos y veíamos que en el fondo, me parece del lado del municipio, de la provincia o del contribuyente, me parece es más fácil para un ente fiscal defender la responsabilidad subsidiaria que la solidaria. Porque en la solidaria tenés todos estos argumentos como contribuyente. En este Toledo, no sé si no lo traje, pero tengo un machete, terminó declarando la inconstitucionalidad de los artículos 21 y 24. A ver si lo encontramos. Bueno, ahora le hacemos un resumen de esto. En Toledo teníamos tema de prescripción, que se declaró de oficio la inconstitucionalidad de normas anteriores al Código Civil y Comercial de la Nación, otro tema que tocamos tangencialmente, y se habló de la inconstitucionalidad de la responsabilidad solidaria de arma del Código Fiscal. Ahí es un fallo largo, también uno está desvelado un día, se lo puede leer enterito, cada uno vota. Yo me acuerdo que hice un resumen, acá estoy buscándolo y lo imprimí, porque cuando preparaba esta charla, digo, bueno, lo imprimo y creo que tiene como 70 páginas, digo, vamos al núcleo porque había varios temas. Se discute la validez de la responsabilidad solidaria de los artículos 21 y 24 por ser presidente de Supermercados Toledo en su carácter de director. La interesada considera que las normas en cuestión han sido aplicadas erróneamente, de manera objetiva refleja todo lo que charlamos, es un resumen en el fondo. Prescindiendo de cualquier forma de atribución de título culpa o dolo, remarca que la legislación local viola la cláusula de los códigos y va en contra de la Ley General de Sociedades. Dice, tengo en cuenta que el ordenamiento prescinde de cualquier factor de atribución a título de culpa o dolo del sujeto emplazado. Este Toledo es como medio, a ver, no es esos fallos de la Corte que hay uno a favor, mejor dicho, un voto en mayoría y el resto en disidencia. Acá cada uno medio que opina y si haces un resumen, se inclinan por la inconstitucionalidad. Pero este voto es de uno, creo que es Soria, me parece, que varios se adhieren. Como no hay atribución a título de culpa o dolo del sujeto, en la práctica opera sustancialmente en clave objetiva, con poco o nulo margen para oponer alguna dispensa útil. Con lo cual se declara, acá lo encontramos, la inconstitucionalidad e inaplicabilidad a la situación de la señora Alejandra Toledo de los artículos 21 y 24 y del Código Fiscal, en cuanto en su parte pertinente establecen que la responsabilidad solidaria en ellos reglada opera objetivamente en la misma forma y oportunidad que rige para el contribuyente, sin admitir posibilidad razonable para su exhibición o dispensa. ¿Qué más tenemos? Voy concreto porque lo charlamos bastante, ¿no? Y algo más, bueno, el doctor Carral se adhiere al voto que leímos recién, y por mayoría se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, deducido por Fiscalía de Estado con costas a la recurrente. Lo que yo decía en alguna publicación, ARBA presentó recurso extraordinario y por lo que leí se declaró inadmisible, la Corte Suprema lo rechazó, no sé si la Suprema consideró el recurso, no importa. Se rechazó, con lo cual es una decisión firme. Hoy la inconstitucionalidad de la responsabilidad solidaria es algo firme. Recién charlábamos que el derecho argentino es de casos concretos. Los dos casos que yo vi se sigue aplicando, de hecho le corrieron vista. Veremos qué dice. Lo que sí vi en un paneo rápido es que si uno busca en el Tribunal Fiscal de Provincia, que está en el sumario de los fallos y puede buscar la doctrina, sí aceptan aplicar la inconstitucionalidad de la responsabilidad solidaria. Por lo que es el Tribunal Fiscal de Provincia, no sé si está integrado, hay bastantes vacantes, pero lo que sí vi es como, aunque es un tribunal administrativo, pero hay una sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucional una norma, la aplican. Y he visto fallos, uno mira el resumen, dice, dejando sin efecto la responsabilidad solidaria. Vamos a ser prácticos. Aunque ARBA en el caso, insisto, creo que la sigue usando, un poco, vamos a realidad práctica. Pero en el caso de ARBA tiene, digamos, un elemento subjetivo, o sea, con el
dolo y culpa. Y lo que está pasando No, acá al revés, es en que- el caso de arma es objetiva 100%. Objetiva 100%, ahí 100%. está. No, por eso hicimos la distinción, y le soy sincero, a medida que preparaba y leí un poquito más, dije, de lo que decíamos recién, en el fondo, es todo esto distinto y sería más problema o litigiosidad si uno tuviera estas normas. Claro. Pues yo venía pensando, y quizás es mejor charlar y ver si tenés una responsabilidad solidaria directa. No, en el fondo no te conviene, me parece a mí, ni fisco ni contribuyente. Si sos fisco, tenés más litigiosidad. Si sos Sí. contribuyente, te conviene, tenés más argumentos. Ahora, si es subsidiaria, y te dieron el derecho de defensa, y te defendiste, recurso, y te quedó firme, no podés decir todo esto. Claro. Porque es subsidiaria, y habla de intimación. Yo podría intentar decir, no, la Ley General de Sociedades habla de dolo o culpa grave. Claro. Pero la 1183 es igual y no te exige el dolo o culpa grave. Es otra legislación, por eso cuando empezamos la charla, digo, tenés la 1183 que es tan ley como la Ley de Sociedades. En eso ahí está medio complejo. Con lo cual, bueno, mantenerla en la ordenanza, yo había puesto mantener la ordenanza como está y aplicarla tanto como FIP para evitar toledos desde el inicio, involucrar al director un poco de cosas que hemos charlado. Bueno, Yo estoy abierta, Perfecto. no tengo apuro, abierta a preguntas, es un tema que le buscamos bastante vuelta y hablamos bastante, pero más que lo que hemos charlado, Sí, acá no tengo preguntas en Bueno. el chat, no sé si alguien... Las que habían notado yo las puse, ¿no? Sí, pero fuimos más o menos... vos habías preguntado algo de los socios gerentes, ¿puede ser? Si eran, claro, porque según el tipo de empresa, de sociedad, está la SRL, la sociedad anónima, a cuáles les cabría la responsabilidad solidaria. Sabemos que en la sociedad anónima es el presidente, gerente, todos los, vicepresidente. sí, todos los del vamos de vuelta. directorio, Sí, sí. pero... en el artículo El 21 inciso C. Uno piensa en el director y fue el título por la SA, pero son todos. Son los de los Los órganos. integrantes de los órganos de administración o quienes sean representantes legales de personas jurídicas en SRL en un socio general. Claro. Lo mismo en una asociación, no sé cuál es el nombre técnico del representante de la asociación, el presidente. Lo mismo en una agrupación de colaboración, en una UTE, siempre hay un responsable solidario. En un colegio privado también hay representantes legales. Exacto. Con lo cual tenés, si podés el 21 inciso C, no te quedás solo en sociedades anónimas, tenés hasta las asociaciones, lo Claro. que charlamos recién. Tenés un, Sí. un abanico enorme. Sí. Y diferencia con Ordenanza bien hecha, hay que felicitar a Fernando. no sé. Está muy bien. ¿Qué hice ahora? Que es una ordenanza completa y que felicitarte a vos. Yo avisé que tenemos hasta las 2 de la mañana. Y a mí me quedó una Una consulta con el tema de los planes de pago. Dale. Viste que habíamos dicho que en realidad si firma queda como fiador y no como responsable solidario. Sí. Ahora, si estamos hablando de los periodos fiscales. Yo tengo un plan que se inició en periodo fiscal 2023, por un año, 2023, 2024, viene otro presidente. Y dejan de pagar en el 2024. Yo tengo el fiador, tengo el principal. Si yo quisiera ser responsable solidario por ese plan caído, al nuevo directorio. No lo veo por un tema de incluso saliendo, no ejerció la dirección, incluso saliendo, que es un fiador, traslademos lo mismo a un contrato de locación, un alquiler. Digamos, no es lo mismo, pero es el fiador que de ese momento. Me parece que no. Claro. No, Pero no. no el fiador, sino el Y un poco responsable. es la pregunta que hacía ella, como es el responsable, y eso lo dice el tribunal fiscal, no lo digo, es como que es el responsable del momento, del periodo fiscal. Claro, está bien. No puedo meter el No posterior importa a ese que periodo. no esté pagando que las cuotas se sigan venciendo y no pague la empresa en ese momento del 2024. No lo tuve, pero tendrías que iniciar una responsabilidad solidaria para cobrarle. Claro. Pero tenés un título ejecutivo. Ahí, ese título Sí. ejecutivo, estoy pensando, ¿no lo puedes iniciar contra la empresa y el fiador? Sí, podría. Digamos, no tenés que hacer extensiva la responsabilidad solidaria. Tenés un fiador, hay que ver cómo está esa Claro, cláusula, directo. que si no te paga el principal, te paga el fiador. Entonces le iniciás de la premia a los dos. A los dos. Y lo embargás antes que nada. Sí.
A premio y embargo la escuché bastante. O sea, pero me parece si la cláusula dice fiador, le inicias una premia a los dos, porque es un reconocimiento de deuda. Ahí habría que ver el Código Civil y todo eso de vuelta. Nosotros estamos usando, comenzamos a usar mucho la figura del fiador. Sí. ¿Se te ocurre algo en especial que hay que tener en cuenta cuando uno coloca a una persona como fiador? Mira, así de rápido te diría repasar el Código Civil y Comercial, que no te esté pasando nada del fiador, y hacer mención a los artículos que dice, y cuando uno paga el principal y eso, y no mucho más, porque esto es lo mismo que te decía, está haciendo el ejemplo de un contrato de locación. Sí, que suelen poner principal pagador. Principal pagador sin beneficio de exclusión, etc. Y creo que es lo mismo en el fondo. En el fondo no tenés que hacer extensivo en la responsabilidad solidaria si la... Es codeudor. Mi sugerencia sería el director no firmar, está bien, es como una cláusula predispuesta, si no firmás eso no te doy el plan de pago. Sería así, porque mi sugerencia del otro lado sería no firmes esto. No lo digo yo, me hago. Bueno, sí, te entiendo, por eso. Ya es una cuestión que excede lo jurídico. Pero me parece que ese es un camino para no hacer la responsabilidad solidaria, totalmente. Okay. ¿Algo más? Yo tengo una Dale, obvio. opinión. Sí, lo que quieras. Una cuenta. A premio y embargo. Décima vez. Con el marco de una cuenta, solicitamos nosotros en plazo fijo, poner ese dinero en plazo fijo, generó un determinado monto de intereses. Nosotros estamos evaluando la posibilidad de que eso que se generó nos quede a nosotros como acreedores. Seguramente la empresa va a... Para embargar en un plazo fijo, a ver si te puedo ayudar, y... Nosotros embargamos una cuenta. Bien. Pedimos un traspaso Ah, de ok, fondos listo. a la cuenta judicial, pedimos que eso genere intereses. Bien, Ese monto, por supuesto, es nuestro. Bien. Ahora, ese monto de dinero que generó los intereses y se derivó ese embargo original, nosotros estamos pidiendo que eso, en virtud de que es un dinero que nosotros mantuvimos indisponible porque la empresa no pagaba, nos quede a nosotros, como acreedores. La empresa seguramente va a argumentar otra situación para que ese dinero le quede a ellos, digamos. Una opinión que te pido, a ver vos si encontrás alguna herramienta como para defender nuestra postura. a ver si te entiendo la... No. Sí. Vos embargaste la cuenta, la deuda era de 100. Sí. ¿Ustedes embargaste 100? Yo marqué 100, pero pedí la transferencia. Bien, del fondo, lo transferiste al fondo y pediste un plazo fijo. Exacto. ¿Y en ese expediente tiene sentencia? Sí. ¿Hicieron liquidación? Si Sí, la pero aparte de eso. No, pero si voy a una idea nomás. Si la liquidación cubre lo que está embargado con plazo fijo, es todo tuyo, entiendo. Es todo del municipio. No veo el por qué no. Claro, Según lo que es la liquidación, entiendo. Pero ahí, indisponible para la empresa, porque la empresa no pagaba. El momento es este. Yo te lo A ver. puse para que vos no lo puedas mover ni generar dinero. pero ni una vez que nada. estás satisfecho el crédito fiscal en la liquidación, honorarios, todo, ¿hay un remanente o no hay remanente? ¿Habría remanente? Bueno, ese remanente se lo devolverán a la empresa, entiendo. Sí. Pero entonces le hizo un favor porque le di la posibilidad de ganar. No sé si le hiciste un Es favor. que yo solo pondría plazo fijo si no me alcanza para cubrir el crédito o veo que no me va a alcanzar. No sé si le hiciste un favor, sino... Me embargué la cuenta, te hice un favor. Favor raro, es un favor extraño, pero nada. Aparte puede ocurrir que antes de que se libere el plazo fijo y se transfiera la cuenta de la municipalidad, el contribuyente pague la deuda y lo cumple todo. También. Perdóname, no, yendo a la pregunta, si cubriste capital, intereses y honorarios de la premio, El excedente de la empresa. el excedente de la empresa. Es como si fuera un privado. Opino yo, ¿no? Es un montón. Sí. Si no, ya es un montón. En concepto de qué te lo quedaría. Mi ley no se va a poder embargar ni ofender a nadie, así que olvidate. Todo esto, charla es en vano. Claro. Bueno, no sé Bueno, si estamos- en el chat no hay más preguntas. Ahora va con Toledo, perfecto. Eso lo puse, pero no hay más preguntas. Bueno. No hay preguntas. Bueno, Bueno, si no hay muchas gracias a preguntas, todos. Nos despedimos. Gracias a Gastón. seguramente. Muchas gracias, no hace falta.